Cuando el rompehielos se detiene, el gas deja de fluir. ¿Has pensado alguna vez que la seguridad energética de Alemania, y por extensión de toda Europa, puede depender de una sola nave abriéndose paso en el hielo? Eso fue exactamente lo que pasó hace poco en el mar Báltico. El Neuwerk, el rompehielos más potente de Alemania, quedó fuera de combate en plena ola de frío. ¿La consecuencia? Un enorme buque tanque de GNL, cargado con más de 170.000 toneladas de gas, quedó varado, sin poder llegar al terminal flotante de Mukran. Nadie esperaba que un simple fallo técnico pudiera detener el flujo de gas en pleno invierno. Pero ocurrió, y expuso una verdad incómoda. La nueva estrategia energética alemana, basada en importar GNL por mar para liberarse del gas ruso, ha creado una dependencia de la logística marítima bajo condiciones climáticas extremas, algo que antes no existía. Ahora, el gas en Alemania llega solo si el hielo lo permite y la tecnología responde. Irónicamente, la única flota de rompehielos realmente capaz de garantizar el suministro de gas durante los inviernos más duros pertenece a la misma Rusia de la que Alemania intenta desvincularse. Así que, más allá de la narrativa oficial de independencia, la realidad es mucho más frágil y vulnerable. Un error mecánico, una ola de frío, y de repente, el riesgo de quedarse sin gas es real. ¿Qué significa esto para el futuro energético de Europa? ¿Y cuán cara puede salir la independencia si depende del clima y de tecnologías ajenas? Veamos el contexto que llevó a esta situación y por qué importa para toda Europa. La independencia energética prometía seguridad, pero la realidad es más compleja de lo que nos contaron. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Alemania tomó una decisión histórica: dejar atrás el gas ruso, un cambio motivado tanto por razones políticas como de seguridad nacional. La lógica era clara: la dependencia del suministro ruso era una vulnerabilidad, y el riesgo de chantaje político era evidente. Así que, para diversificar fuentes, Alemania apostó fuerte por el gas natural licuado, o GNL, importado desde lugares tan lejanos como Estados Unidos, Qatar, Argelia o Nigeria. En tiempo récord, se construyeron terminales flotantes de GNL, siendo el de Mukran uno de los más grandes y emblemáticos. Curiosamente, este terminal se levantó justo donde antes se encontraba la base del fallido Nord Stream 2. Pero esta nueva estrategia energética trajo consigo una vulnerabilidad poco comentada en los debates políticos. A diferencia del antiguo gasoducto ruso, que transportaba gas bajo el mar sin importar el clima en la superficie, el GNL necesita barcos metaneros que llegan a las costas alemanas. Y para que estos barcos puedan atracar, sobre todo en invierno, es imprescindible que las rutas estén libres de hielo. ¿Y cómo se logra eso? Con rompehielos. Si el hielo es demasiado grueso, los barcos simplemente no pueden pasar. Este invierno, la fragilidad de este sistema salió a la luz. Los metaneros quedaron bloqueados, esperando durante días cerca del terminal, sin poder descargar. El canal de acceso estaba cubierto de hielo, y el rompehielos encargado de despejar el paso sufrió una avería en pleno trabajo. Sin él, la cadena logística del GNL quedó paralizada. Intentaron sustituirlo con un remolcador, pero ese tipo de embarcación no tiene la potencia ni la capacidad de un rompehielos de verdad. El resultado: una caída drástica en las importaciones de GNL y un recordatorio incómodo de que el nuevo sistema depende ahora de factores climáticos y tecnológicos que antes no existían. El riesgo quedó claro. La seguridad energética alemana, antes blindada por el gasoducto, ahora está a merced del clima y la tecnología. Pero, ¿hasta qué punto es esto sostenible? Ahora, veamos en detalle el incidente de este invierno que puso a prueba toda esta cadena. No basta con diversificar proveedores si la infraestructura es débil. Y eso quedó dolorosamente claro cuando el buque Minerva Amorgos, cargado de GNL y esencial para el suministro de gas alemán, quedó atrapado por una capa de hielo de más de 30 centímetros en el mar Báltico. Su destino era el terminal Mukran, pieza clave para la estrategia energética alemana,
pero simplemente no pudo llegar. La razón: el hielo era demasiado grueso, y la logística alemana no estaba preparada para este desafío. El rompehielos Neuwerk, el más potente de Alemania y fundamental para mantener abiertas las rutas, falló por sobrecarga. No aguantó la exigencia de jornadas largas y el hielo persistente. Tuvo que regresar a puerto antes de cumplir su misión, y su ausencia dejó a la deriva tanto al Minerva Amorgos como al remolcador de apoyo. Este último, diseñado solo para mantener canales abiertos en condiciones moderadas, simplemente no tenía capacidad real para romper el hielo grueso. En otras palabras, si el hielo era duro, el remolcador se quedaba corto. El resultado fue un golpe duro. Según datos de portales especializados, la importación de GNL a Alemania se desplomó más de un 40%. De los 35 millones de metros cúbicos diarios habituales, se bajó a solo 20 millones. En apenas 2 semanas, las empresas alemanas y europeas recibieron menos de 2.000 millones de metros cúbicos de gas. Por ahora, gracias a que los almacenamientos subterráneos continúan llenos, no hubo un corte crítico. Pero el incidente expuso una vulnerabilidad latente. Si el clima empeora o el rompehielos no se repara a tiempo, el suministro de gas podría verse seriamente comprometido. ¿Las consecuencias? Millonarias pérdidas económicas por la interrupción logística, el riesgo real de escasez energética si el invierno se alarga, y sobre todo, el cuestionamiento de toda la estrategia europea de transición. ¿De qué sirve buscar independencia energética si, en la práctica, lo que tenemos es otra forma de dependencia, esta vez del clima y de tecnologías que, irónicamente, solo Rusia domina plenamente? Para entender la magnitud de este dilema, vamos a comparar la capacidad alemana con la rusa y ver qué significa esto para el futuro de la seguridad energética en Europa. Aquí está la ironía. La única solución tecnológica capaz de romper el hielo báltico y garantizar la llegada del GNL a Alemania está en manos de Rusia, el país al que Alemania ha puesto bajo sanciones y del que busca independizarse a toda costa. Veamos el contraste. Los rompehielos alemanes, como el que falló este invierno, funcionan con motores diésel y solo pueden enfrentarse a capas de hielo de hasta 50 centímetros de grosor. Los rompehielos rusos, en cambio, son verdaderos titanes. Propulsados por energía nuclear, pueden abrirse paso por hielos de hasta 3 metros y operar durante años sin necesidad de reabastecimiento ni mantenimiento prolongado. Rusia no solo tiene la mayor, sino también la más avanzada flota de rompehielos nucleares del mundo. Este dominio le permite asegurar rutas marítimas y abastecimientos en cualquier condición, haga el frío que haga. Pero aquí está el problema. Por cuestiones políticas y las sanciones tras el conflicto en Ucrania, Alemania no puede recurrir a la flota rusa ni pedir ayuda a Moscú, incluso si quisiera. Así, la estrategia de independencia alemana ha creado una dependencia inesperada. Ahora, su seguridad energética en invierno depende de su propia capacidad tecnológica para mantener abiertas las rutas de GNL, algo que, por ahora, no puede garantizar. Esto obliga a Alemania a plantearse 2 opciones: invertir miles de millones para desarrollar su propia flota de rompehielos avanzados, una inversión titánica que llevaría años, o buscar soluciones tecnológicas alternativas, todas costosas y con grandes retos. Porque diversificar no es solo cambiar de proveedor de gas, también implica reforzar toda la infraestructura, la logística y la tecnología necesarias para que la energía llegue cuando más se necesita. Lo que está en juego no es solo el confort de los hogares alemanes durante el invierno. Es la autonomía energética europea, los precios que todos pagamos y la reputación de Europa como referencia en transición energética. Si no se desarrollan soluciones propias, el continente corre el riesgo de depender, tarde o temprano, de la tecnología extranjera, justo en el momento en que más busca independencia. Ahora, ¿qué aprendizajes y lecciones prácticas podemos sacar de esta crisis? Vamos a verlo. La resiliencia energética depende de más que solo cambiar de proveedor. El caso del rompehielos alemán en el Báltico nos deja una lección clara. Ningún sistema energético es invulnerable.
Alemania, al apostar por el GNL para reemplazar el gas ruso, enfrenta ahora vulnerabilidades nuevas que antes no existían. Aunque la narrativa oficial habla de independencia y seguridad, la realidad es que depender del GNL significa también depender del clima, de infraestructuras costosas y de tecnologías que, paradójicamente, dominan quienes se intentaba evitar. Para ciudadanos y empresas, esto significa que los riesgos de escasez o subidas de precio no han desaparecido, solo han cambiado de forma. Un error logístico, un invierno más frío de lo esperado, o una simple avería, como el reciente fallo del rompehielos, pueden poner en jaque el suministro. Y no olvidemos el costo. El GNL es más caro que el gas por tubería, y la infraestructura necesaria aún está en desarrollo. Si no se planifican bien estos cambios, el impacto se sentirá en la factura de la luz, en la competitividad de las industrias y en la estabilidad del empleo. Para los políticos, el mensaje es urgente. No basta con buscar nuevos socios. Hace falta invertir mucho más en innovación tecnológica propia, desde rompehielos hasta cadenas logísticas capaces de resistir cualquier invierno. De lo contrario, Europa corre el riesgo de cambiar una dependencia por otra, e incluso quedar atrás frente a rivales globales. Si ignoramos estas alertas, podríamos terminar más vulnerables y menos competitivos de lo que imaginamos. En conclusión, ¿qué debería hacer Europa frente a este escenario? Tu opinión también cuenta. ¿Es este el precio oculto de la independencia energética? Mientras Alemania celebra su desvinculación del gas ruso, la realidad es que ha cambiado una dependencia política por otra, mucho más técnica y climática. La crisis del rompehielos en el Báltico ha dejado al descubierto una verdad incómoda. La infraestructura para asegurar el suministro de GNL en invierno simplemente no está al nivel de los desafíos que impone la naturaleza. El gas puede estar esperando en los barcos, pero si el hielo bloquea el paso, de nada sirve. Y aquí está la ironía. La única flota capaz de operar sin pausa en condiciones extremas es la rusa, con sus rompehielos nucleares, una tecnología que Europa ni siquiera tiene en el horizonte inmediato. Esto no es solo un problema técnico. De cómo se resuelve depende el futuro energético de Europa, su economía y su reputación como líder en la transición verde. Si Alemania y la UE no logran desarrollar su propia capacidad para mantener las rutas abiertas y el gas fluyendo, corren el riesgo de años de vulnerabilidad, precios impredecibles y, paradójicamente, de depender indirectamente de la misma tecnología rusa que intentan evitar. La pregunta que queda es, ¿será capaz Europa de superar el liderazgo ruso en rompehielos nucleares? ¿O tendrá que vivir con esta debilidad durante décadas? Porque en la transición energética, el verdadero enemigo no siempre es el proveedor. A veces es el invierno.